Muy buenas tardes, saludamos a todos quienes se conectan a nuestra red Facebook Intendencia Aysén. Como todos los días, damos inicio al reporte de hoy, 14 de mayo, sobre la emergencia sanitaria COVID-19. Dejamos con ustedes a nuestra Intendente Regional, Yoconda Navarrete Ratti. Muy buenas tardes a todos nuestros vecinos y vecinas de la región de Aysén. Quiero partir, hoy día es un día lluvioso, informando a toda la comunidad regional, tener las precauciones necesarias porque recibimos para este fin de semana, ¿no es cierto?, una alerta meteorológica que indica que vamos a tener fuertes lluvias durante jueves, viernes y probablemente hasta el sábado, para que todos podamos tomar los resguardos necesarios. Comenzamos nuestro informe con la cantidad de sospechas totales de casos que se han tomado hasta el día de ayer en la región de Aysén. Suman 725 muestras al laboratorio, de las cuales 709 han llegado negativas. Solamente 8 sospechas han resultado positivas, las que ya conocemos, y mantenemos un caso activo, y se está a la espera también de 8 resultados. Respecto a los controles de toque de queda, en la noche y madrugada de hoy día se infraccionó a 4 personas que fueron sorprendidas no acatando esta medida sanitaria de toque de queda que va entre las 22 horas y las 5 de la madrugada, todas ellas de la ciudad de Coyhaique. Respecto a la vacunación, el proceso sigue adelante, hacemos el llamado a que si hay niños que falta vacunar, los padres o apoderados hagan las gestiones para llevarlos a vacunación, se coordinen con sus centros de salud más cercanos para poder llegar a la cobertura de esta población objetivo. También quiero contarles que el día de hoy, junto al Servicio de Salud Aysén, dimos a conocer en el terreno que obtuvimos, afortunadamente después de muchos meses de trabajo, la recomendación favorable para iniciar el proceso de lo que es el tercer CEFAM de la ciudad de Coyhaique, una obra sin duda muy significativa, no tan solo hoy día en términos de la pandemia que estamos viviendo, sino también porque este tercer CEFAM con SAR adosado, es decir, con un servicio de alta resolutividad, significa que vamos a poder atender a más de 30.000 personas, estará ubicado en el sector alto de Coyhaique, específicamente en el sector de escuela agrícola, y el que sea de alta resolutividad significa que va a poder aplicar exámenes directamente, por lo tanto permite entregar resultados más rápidos e instantáneos a las consultas, pero junto con ello también es de beneficio no solo para Coyhaique, sino que para la región en su conjunto, dado que una vez que entre en operaciones nos va a permitir descongestionar la actual urgencia al hospital de Coyhaique, que es la que además recibe todas las derivaciones de urgencia que vienen del resto de la región. Ya se ofició por parte del Servicio de Salud al subsecretario para que se organice la gestión de recursos que nos permita luego pasar al proceso de licitación y ojalá el próximo año poder estar iniciando obras de construcción. Eso sería. ¿Hay preguntas? Sí, Intendente. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves. ¿Cuál es su opinión sobre los dichos de los alcaldes de la región que solicitan más recursos para poder abordar la emergencia social y económica? Bueno, en este punto yo quiero partir haciendo un reconocimiento al trabajo que han hecho los 10 alcaldes de la comuna en términos de tomar medidas que están a su alcance para poder colaborar con hacer frente a esta pandemia que, como hemos dicho, no solo es sanitaria, sino que tiene sus efectos en lo económico y de ahí en lo social de muchas familias. En primera instancia, si bien es cierto, los municipios no han recibido ingresos directos para atacar esta pandemia, lo que hemos hecho a través del gobierno es sacar distintas alternativas o distintos instrumentos que permiten llegar con ayuda económica a las familias. Es así como cuando se crea el bono COVID, en nuestra región llegó a 13.219 familias. Por lo tanto, son ingresos económicos que llegaron a las familias directos desde el gobierno para poder ayudar a disminuir el impacto que significa el dejar de percibir ingresos. Junto con ello también, y por parte del gobierno, y dentro de todas estas medidas de contingencia, se creó el bono para pescadores artesanales, el cual está en pleno proceso de postulación
alimentación y que para nuestra región está estimado que alcanzara a 800 personas. Es más, el día de ayer, como todos fuimos testigos, también se aprobó, después de una larga discusión, el ingreso familiar de emergencia, que permite entregar ayuda económica directa por 3 meses a familias vulnerables y que en el caso de nuestra región equivale a más de 14.400 hogares va a llegar esto. Por lo tanto, por esa vía, si bien es cierto, no pasa por los municipios, sí nuestro gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, está velando porque lleguen recursos que permitan aminorar el impacto económico y social que está teniendo en las familias. Sin perjuicio de ello, nosotros a nivel de gobierno regional igual hemos incorporado ayudas en la medida de la disponibilidad de recursos que tenemos y así como lo di a conocer hace unas semanas atrás que estábamos reorientando la disponibilidad del 6% social, el día de mañana se pasa al Pleno para aprobación de los señores consejeros regionales un monto aproximado de 800 millones de pesos que tiene como destinatario proyectos que presenten los 10 municipios para ir en atención de las familias más vulnerables, sobre todo en términos de alimentación. Junto con ello, en lo que queda del mes de mayo, los primeros días de junio, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se entregará a los municipios de todo el país el denominado Fondo Solidario, que son recursos que no corresponden al Fondo Común Municipal, sino que son extraordinarios y de libre disposición para que los municipios también cuenten con recursos para poder apoyar las emergencias sociales que se presenten en sus comunidades. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Dejamos con ustedes y su reporte ahora la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito. Muy buenas tardes. Complementamos el reporte de la Intendente para hoy jueves 14 de mayo. La región de Aysén continúa registrando solo 8 casos positivos, de los cuales 7 han sido dados de alta en su totalidad, mientras que el 8º caso permanece aún en una residencia sanitaria dependiente del servicio de salud, con buen estado de salud, ya cumpliendo su 10º día de cuarentena. En el transcurso de las últimas horas, y como se mencionó también previamente, se han sumado 19 sospechas de un total de 725 casos sospechosos, de las cuales, como ya hemos informado, solo 8 resultados han arrojado positivos desde marzo a la fecha. Estamos a la espera de 8 resultados que se sumaron durante el transcurso de la tarde-noche, con corte a las 9 de la mañana. En la región tenemos 77 personas que permanecen en cuarentena obligatoria. Una de ellas es la persona que está en la residencia sanitaria o el caso número 8. 42 personas que están por contacto estrecho en cuarentena en sus domicilios, por contacto estrecho de este mismo caso número 8, y 19 personas en cuarentena preventiva entregada por Acción Sanitaria cada vez que llegan vuelos o que ingresan personas a la región de Aysén y que provienen de una zona de alto riesgo o que su carnet COVID o de acuerdo a la trazabilidad pudiera ser gente que es de alto riesgo para la región de Aysén. 15 personas que están también a la espera de resultados de sus exámenes. En relación al informe de vacuna, ya estamos por sobre el 95% de la población inmunizada, por lo tanto todavía nos queda un 4% por vacunar. Es importante recordar a las familias, a los adultos mayores, que puedan, ¿no es cierto?, avisar si es que alguno de ellos no está inmunizado, no está vacunado. En junio comienza la temporada invernal, que para nosotros es bastante más larga que para el resto del país, y si bien es cierto, aún estamos sin brote comunitario de COVID y no tenemos virus influenza circulante, esta puede llegar en cualquier momento. Eso es. Gracias, Seremi. Vamos a pasar a las preguntas de la prensa. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves. ¿Es posible que una persona independiente pueda solicitar hacerse el examen de COVID-19 en forma particular? Si es así, ¿cómo opera el sistema?
El sistema público actúa bajo normas y protocolos ministeriales que están absolutamente respaldadas y resguardadas a través de protocolos y de resoluciones que se emanan del Ministerio de Salud. Al menos en el sistema público en la región de Aysén, la toma de PCR debe ser indicada primero por un médico y segundo que cumpla criterio para la toma de este mismo. Javier Verdejo de Radio Santa María. ¿Por qué existe una diferencia de cerca de 300 exámenes menos en el informe regional comparado con los informes nacionales? A ver, el laboratorio que procesa las muestras de PCR en la región de Aysén es importante recordar y recalcar que es un laboratorio privado. Es un laboratorio privado que tiene convenio con el Servicio de Salud Aysén, sistema público, para cierto número o cierta cantidad de muestras a realizar de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y que ejecuta la red del Servicio de Salud Aysén a lo largo de toda la región. No obstante, ¿no es cierto?, es el laboratorio privado el que tiene la obligación de informar al Ministerio de Salud el número de exámenes que procesa. Ahora, siempre va a existir una diferencia toda vez que el laboratorio privado informa al Ministerio después de las 21 horas y muchas veces al día siguiente, ya que las muestras normalmente están últimamente entregándose entre las 21 y las 23 horas la totalidad de los resultados. Por lo tanto, siempre va a existir un desfase. Ahora, la información oficial y técnica la debe entregar el director técnico de un laboratorio privado. Mario Pardo de Radio Ventisqueros. El diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que en nuestra región se han hecho hasta la fecha exámenes PCR solo un 0,05% de la población regional. Por ello, solicitó al presidente de la Cámara Baja que le indicara al Ministerio de Salud, se masifiquen estos exámenes. A su juicio, ¿es necesario hacerlos? ¿Por qué no se han hecho? ¿Hay recursos para hacerlos? A ver, el Ministerio de Salud ha sido absolutamente claro a través de sus resoluciones y protocolos y creo que también nosotros como autoridad, en este caso yo como autoridad sanitaria y el director de servicio, en que la toma de PCR está absolutamente protocolizada y normada, ¿no es cierto?, a quiénes se les debe tomar. El cálculo que informa Mario Pardo, que habría dicho el parlamentario Calisto, es un cálculo que no se realiza en epidemiología. En epidemiología, para hablar de tasa acumulada, hablamos del total de muestra por 100.000 habitantes. Es decir, la región de Aysén tiene 675 de tasa por 100.000 habitantes. Y si queremos obtener la tasa diaria promedio de la región de Aysén, tenemos 9 por 100.000 habitantes, a diferencia del país que tiene 16. También es importante recordar que la región de Aysén tiene solo un caso activo, a pesar de un testeo también que realizamos prácticamente masivo en todo su círculo cercano y lejano de este caso número 8. Entonces, la realidad epidemiológica de la región de Aysén y del país dista absolutamente como para poder comparar ambas tasas. 2.500 casos positivos nuevamente en el país a 0 casos nuevos en la región de Aysén. La tasa de testeo jamás va a ser la misma, no obstante, la diferencia no es cuantitativamente importante. Radio Santa María. Usted ha señalado que los exámenes PCR no son a libre albedrío y que los asintomáticos no dan resultado positivo. Por ende, no nos podemos quedar con una sensación de falsa seguridad. Bajo esa premisa, ¿cómo se justifican los más de 700 exámenes realizados principalmente a trabajadores salmoneros? ¿Todos presentaban síntomas? Bueno, primero es importante aclarar concepto. Nunca hemos dicho que los asintomáticos no van a dar positivo. Lo que hemos dicho es que cualquier asintomático efectivamente podría dar negativo, toda vez que no tiene ningún nexo epidemiológico con algún caso índice o caso cero. Por lo tanto, cuando nos vamos a los asintomáticos, son siempre asintomáticos en el que sabemos que puede existir el más mínimo riesgo de haber sido contagiado y que entre en la categoría de asintomático o que aún no esté iniciando síntomas.
En relación a los 700 exámenes realizados por trabajadores salmoneros, quiero insistir, este es un laboratorio privado que se rige por normas privadas. No obstante, dentro de los protocolos que ellos deben entregarnos a nosotros está la totalidad de los exámenes que realizan, porque somos nosotros como autoridad sanitaria los que tenemos el control de la vigilancia epidemiológica. Pero los exámenes que ellos puedan convenir con las empresas salmonicultura son convenios privados entre un laboratorio privado y una empresa privada. Radio Santa María. ¿Cuántas son las personas mayores de 75 años que en la región deberán cumplir cuarentena total y cómo se les fiscalizará que esta medida sea efectiva? A ver, la región de Aysén tiene 3.721 adultos mayores sobre 75 años dispersos por todo el territorio regional. No obstante, obviamente la fiscalización será a través, ¿no es cierto?, de cuando nos enfrentemos con un adulto mayor, existirá, ¿no es cierto?, las fuerzas de orden y seguridad quienes tendrán la facultad para poder exigir la documentación de esa persona, pero aquí el llamado principalmente a las familias y a las mismas personas adultos mayores. Hoy día los mayores de 75 años son los que tienen el más alto riesgo de letalidad frente a un COVID positivo. Por lo tanto, aquí la idea es que la comunidad tenga, ¿no es cierto?, este llamado de alerta, y que si hay una hija o un nieto que vive o convive con un adulto mayor sobre 75 años, genere la facilidad y los espacios, uno, para que pueda realizar su cuarentena hasta que así lo disponga el Ministerio de Salud, y dos, ayudarle en la agilización de los trámites. Por otro lado, el intersector cobra real importancia toda vez que los municipios dispersos, los 10 dispersos por toda la región de Aysén, también deberán, ¿no es cierto?, comenzar a diseñar estrategia a través de lo social para ir en ayuda de cada uno de los habitantes de su comuna. Finalmente, y mismo medio, ¿cuántos sumarios sanitarios se han instruido por incumplimiento de medida? ¿Hay alguno que haya sido resuelto? Si es así, ¿cuál fue la sanción? Sí, la verdad es que hasta el minuto en la región de Aysén, y tiene que ver un poco con el número de casos también, la cantidad de infracciones que se han cursado o sumarios sanitarios son pocos. Tenemos 30 sumarios sanitarios en casi 2 meses desde que parte esta pandemia, y de los cuales, ¿no es cierto?, el que ha tenido mayor sanción hasta el minuto, que tiene que ver con una infracción en aduana sanitaria, es de 10 UTM. Gracias, Sereni. Muchas gracias. Finalmente dejamos con ustedes al jefe de la Defensa Nacional, Joaquín Morales. Muy buenas tardes a los habitantes de la región de Aysén. En cuanto al apoyo que se está desarrollando para el control del coronavirus, así como también del orden y seguridad, voy a dar a conocer los aspectos de las últimas 24 horas. Se mantiene el despliegue por parte de personal del Ejército, de la Armada, así como también de Carabineros y Policía de Investigaciones, tanto 24/7 en algunos lugares, así como también a través de los patrullajes correspondientes. En ese sentido, indicarles que en cuanto al toque de queda, el día de ayer se fiscalizaron 35 personas y 8 personas fueron detenidas. En ese sentido, en Coyhaique fueron 7 y en Balmaceda 1. Les quiero reiterar de que durante la semana se ha mantenido una tendencia a la baja, un promedio de 8 o 10 personas que han sido detenidas, pero también indicarles que en ese contexto también han habido personas que han sido reincidentes y estas han pasado a control de detención. Así es que reitero a todas las personas que den cumplimiento a esta medida de toque de queda, que tiene como propósito contribuir a que la pandemia del coronavirus no afecte a la población regional. En cuanto a la aduana sanitaria, se controlaron un total de 218 personas, de las cuales 26 en la Junta y 16 vehículos. En Puerto Chacabuco 133 personas, en Balmaceda 40, en Huemules 19 personas. En cuanto al orden público, en términos generales, este se ha mantenido sin mayores inconvenientes, así como también el flujo del abastecimiento logístico. Finalmente, quiero reiterar, como jefe de la Defensa Nacional, a toda la población el cumplimiento de las medidas de resguardo necesarias. Creo que todos están al tanto de que en la zona central del país y en particular en Santiago las cifras no han sido muy favorables
y por tanto el llamado es a no relajarse, a mantener las medidas de cuidado que han sido difundidas permanentemente por parte de la autoridad sanitaria, así como también las medidas en cuanto al cumplimiento del toque de queda. Muchas gracias. Gracias, general. Pasamos a las preguntas de la prensa. Manuel Novoa, de Radio Auténtica FM de Cisnes. Ayer se conoció de un comunicado de la 4ª División del Ejército firmado por usted, donde se señala que se deja sin efecto ciertas restricciones de carácter religioso. ¿Podría explicar qué cosas se pueden hacer y cuáles no? ¿Qué ocurrió para adoptar dicha medida? Con respecto a esa pregunta, el comunicado que se difundió ayer obedece a fundamentos estrictamente sanitarios, es decir, de acuerdo a las orientaciones proporcionadas por la autoridad sanitaria de la región, y en síntesis se relacionan con que se permiten realizar ceremonias religiosas de los distintos cultos, pero dando cumplimiento estricto a las medidas que están difundidas desde un comienzo, como por ejemplo el aislamiento social, que no puede haber una cantidad mayor de 50 personas reunidas, el uso de la mascarilla, y también a partir de mañana no pueden asistir personas que tengan más de 75 años. Finalmente, Mario Pardo, de Radio Ventisqueros. La comunidad de Puerto Guadal está viviendo una sensación de inseguridad dado los altos niveles de delincuencia que se producen en horas de toque de queda, robando a casas particulares y minimarket. Incluso un dueño de un minimarket fue agredido mientras los delincuentes robaban. Hay desórdenes en vía pública, etc. Ellos señalan de que Carabineros estaría sobrepasado, por lo cual solicitan la presencia de militares. ¿Está considerado enviar personal uniformado militar a ese lugar? En cuanto a esa pregunta, la situación de Puerto Guadal, indicarle que existe una dotación de carabineros apropiada para poder ejercer el control en dicho lugar. En ese sentido, en cuanto al control de toque de queda, hasta la fecha han sido detenidas 7 personas, así como también en el último tiempo han pasado 8 personas a control de detención por distintos motivos, lo que da cuenta que hay una respuesta a las denuncias que en ese sentido ocurren. Sé que existe una inquietud en la población, producto de la situación ocurrida ayer en un supermercado, donde hubo un hurto por parte de 2 menores de edad que fueron pasados o están siendo vistos por el Tribunal de Garantía, y en ese sentido quiero hacer presente que, independiente de este aspecto judicial que se está viendo y en coordinación con Carabineros, se va a hacer un recuento de todo lo acontecido con estos menores de edad, fluctúa entre 4 a 6, que están generando desde algún tiempo algunos desórdenes y por tanto inquietud en la población. Así es que se va a oficiar al Tribunal de Familia para que, independiente del aspecto estrictamente del delito, se vea una manera de adoptar alguna medida adicional con estos menores. También, a partir del análisis del comportamiento del delito que se efectúa permanentemente para ver dónde reforzar, dónde tener una mayor presencia policial, y producto de esta inquietud existente en Puerto Guadal, se van a desarrollar servicios diferenciados, es decir, va a haber una mayor presencia de carabineros en esa localidad, de tal manera de entregar mayor tranquilidad a la población. En cuanto a presencia militar, si es necesario y de acuerdo a este análisis que se hace permanentemente, también se podría indicar una mayor presencia de alguna patrulla militar en dicho punto. Gracias, general. Con esto damos por finalizado el reporte de hoy, 14 de mayo. Nos volvemos a encontrar mañana con un nuevo reporte ante la emergencia sanitaria. Muchas gracias.